Y volvemos a un segundo bloque de debate regional. Recordar que estamos con nuestro invitado especial, el concejal de la Comuna de Los Vilos, Matías Eizaguirre, analizando lo que ha sido una semana cargada de noticias y también de tensión política. Y es así como estábamos conversando recién, concejal, sobre lo que había sido el veredicto del caso de Gustavo Gatica respecto a las imputaciones que se realizaban a Claudio Crespo. Y bueno, las diferentes aristas que han sido las repercusiones que hemos visto también en los medios, pero estábamos recién hablando y sobre el proyecto de ley, la ley Retamal, y cómo esto se había votado. ¿Qué, Claro. qué podemos decir al respecto en base a todas estas repercusiones que se han generado y también que se han realizado recriminaciones cruzadas entre los partidos oficialistas? Bueno, como para terminar y ser breve, finalmente sale esta polémica. eh, el partido, bueno, el Frente Amplio sale con estas especies como de listas negras acusando a quienes aprobaron o no de parte del Partido Socialista. El ministro de Justicia, que es del PC, fue más cauto en el sentido de no meterse mucho en el veredicto, sino que esperar que, digamos, la justicia haga su propio papel, más allá de llamar a la manifestación pacífica, que a pesar de todo lo que pasó fue como uno de los comentarios más tranquilos que hubo, pero finalmente el Partido Socialista acusa esta deslealtad respecto de lo que ocurre, depende de esta acción que se hace, porque finalmente es un proyecto que apoyó el Ejecutivo, el Partido Socialista apoyó el Ejecutivo, bueno, cómo no decir que apoyó, se apoyó con tremenda gestión para que el gobierno pudiese caminar, y finalmente sale esta autocrítica y este problema y el Partido Socialista decide congelar esta alianza. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que finalmente falta más autocrítica, yo creo, de lo que es el bloque de Apruebo Dignidad, en especial del Frente Amplio. Yo lo que considero es que considero bien lo que hizo el Partido Socialista, yo soy parte del Partido Socialista y apoyo esta decisión, más allá de que no es un retiro definitivo, sino que es un congelamiento. Pero lo que yo veo hacia el futuro, ya cuando José Antonio Cast asuma la presidencia, es que finalmente aquí nadie puede actuar solo como una isla, nadie se salva solo, y que finalmente va a haber que existir un gran consenso entre el conglomerado de centro y de izquierda para poder hacer una buena oposición hacia el gobierno de José Antonio Cast y eventualmente tener un buen cuadro futuro para poder competir en una próxima elección presidencial, más allá de las municipales, los gobernadores regionales, etcétera, etcétera, y todas las elecciones que son aledañas. Pero yo creo que es una actitud un poco egoísta, un poco infantil. Creo que va a pasar el tiempo, van a poder conversar, sopesarlo. Digamos, los cerebros más pensantes de aquellos bloques van a poder conversar tranquilamente con lo que es el socialismo democrático. Finalmente se puede llegar a un tipo de entendimiento, más allá de que no se encuentre la razón unos u otros. Yo creo que hay que ser un poco más consecuente y no tan reactivo desde el estómago, sino más bien pensar bien en el futuro de Chile y poder trabajar de consumo hacia el futuro. Y así es, pensando justamente en lo que es la futura oposición, actualmente oficialismo. Estamos conversando con el concejal de la Comuna de Los Vilos, Matías Izaguirre, y concejal, consultarle específicamente sobre estas frases, estas recriminaciones cruzadas que señalábamos anteriormente, porque sectores del PC y del Frente Amplio calificaron a la ley Naín Retamal como una ley maldita que garantiza la impunidad. Y en este sentido también el Partido Socialista no se quedó atrás, reaccionó rápidamente, primero con un comunicado de la bancada de diputados del partido, pero también su presidenta luego avaló o respaldó estas declaraciones o esta posición, señalando que cuando uno cree que ya nada lo sorprende, dos partidos, incluyendo el del presidente, se vuelven oposición de su propio gobierno, Una gran señalando frase. la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Qué cree que se generó aquí? ¿Por qué rápidamente salieron partidos oficialistas como el Partido Comunista y el Frente Amplio a recriminar a sus socios o a endosar esta responsabilidad a sus socios si aún no se conoce en sí el veredicto con el detalle y si esta fue la ley efectivamente la que inclinó la balanza para absolver a Claudio Crespo? Algunos dicen que sí influyó, otros dicen que no influyó y que es sensato esperar dicho veredicto. ¿Qué nos puede señalar al respecto, concejal?
Mira, del veredicto, yo respeto el veredicto de los tribunales, más allá de lo que uno pueda cuestionar o no. Yo me imagino que las suficientes horas de audiencia, etcétera, peritos, bueno, por algo los magistrados habrán llegado a esa conclusión, más allá que nosotros estemos de acuerdo o no, y más allá de las instancias que se puedan hacer por parte de los requirientes, ya sea de nulidad o instancias internacionales. Yo creo, sí, personalmente, que hay mucho de, no sé si un acomodo es la palabra, pero sí de contexto político muy fuerte, que yo creo que hace y lleva también a los magistrados a tomar cierto tipo de decisiones, más allá, cada uno de los magistrados, más allá del irrestricto apego al derecho, todos tienen una opinión política también respecto a lo que sucedió con el estallido social, etcétera, y todo lo que ocurrió después. Más allá de eso, considero que, bueno, lo que dice Paulina respecto al partido es muy cierto. O sea, esta ley está dentro del paquete de las leyes de seguridad y finalmente fue avalada por el Ejecutivo, por el presidente Gabriel Boric, por decirlo de manera simple. Entonces, que salga el Frente Amplio del Partido Comunista a oponerse a esa misma acción que su propio presidente de su misma coalición avala, es bastante contraproducente, por decirlo de algo, contradictorio. Como tú dices, claro, es como ser oposición de su mismo gobierno. Pero yo creo que esto responde a varias cosas. Responde también a un proceso de poca autocrítica respecto a estos partidos que ha estado muy presente en los últimos años. Creo también que responde al contexto de término del gobierno, como de ya terminó el gobierno de Boric, como que no sé si se entiende, como que nos lavamos un poco las manos, no, o sea, no sé si será ese precisamente el concepto, pero yo lo veo así. Y finalmente, como de sacarse culpas y no asumir sus propias consecuencias de su acto y endosárselos al resto, que es muy propio de ellos también. Entonces, yo creo que eso es una actitud muy desde el estómago, no desde la cabeza, y creo que con el tiempo pueden reflexionar y no caer en estas a veces infantilismos de como yo no tengo la culpa es tuya, cuando todos son responsables de sus actos en una coalición, sobre todo apoyando a un gobierno, que es el del presidente Boric, que merece todos mis respetos por cierta parte. Entonces, eh, yo creo que está ahí está el problema. Un poco de infantilismo, un poco de no tener autocrítica, un poco de echarle, endosarle la culpa al resto y decir, no, yo no estuve en esto, cuando sí estuvo en eso. Y finalmente, un poco también de inexperiencia política al parte del Frente Amplio, que todavía a veces, que curiosamente a veces la tiene todavía. Entonces, pero no de todos, sino que de algunos de sus integrantes. O sea, no porque uno diga o algo significa que todos piensan igual, sino que son los personeros que están en la palestra pública aquellos que generan la polémica. Entonces, yo creo que falta mucho de todo, falta mucho diálogo, mucha autocrítica, falta, bueno, iba a haber un cónclave oficialista que no se realizó, pero falta mucho diálogo, mucha conversación y mucha reestructuración para lo que viene al futuro, porque va a ser difícil lo que viene, Emilio. Así parece. En su caso, el senador Fidel Espinosa reaccionaba también y declaraba que era sumamente positivo que por fin la tienda socialista se diera cuenta del comportamiento o verdadera posición del Frente Amplio. Recordemos que el senador Espinosa ha tenido una posición bastante crítica respecto al Frente Desde el día Amplio, uno. exactamente, desde el inicio del gobierno, inclusive un poco antes. Además, también han salido algunas voces que han tratado de explicar o quizá analizar las declaraciones vertidas traducidas en críticas y críticas cruzadas, ni siquiera autocríticas, explicándolas como quizás una forma de sacar un sentimiento que tenían guardado desde la fecha de la misma aprobación de dicha ley. Es decir, se aprobó la ley siendo impulsada como un proyecto legislativo del gobierno, impulsada y apoyada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero muchos no quedaron conformes y ahí se menciona que puede haber sido ese sentimiento que quedó y salió a relucir hoy en día con estas críticas y también hay otras versiones que explican un poco, de hecho escuchábamos declaraciones del senador José Miguel Insulza, que señalaba que el Frente Amplio siempre ha buscado reemplazar al Partido Socialista y así podemos seguir analizando bastantes declaraciones que no han contribuido en la línea de poder apagar un poco el fuego, sino que esta polémica se ha encendido más todavía. Más bien echándole más leña. Exactamente,
y así, en ese sentido, preguntar al concejal, ¿cuál podría ser la solución? ¿Se ve algún posible abuenamiento, por decirlo coloquialmente? ¿Se ve alguna forma de recomposición de las relaciones de la tienda del oficialismo? Yo creo que sí, sí existe el espacio, o sea, pero yo creo que va a ser eh, pasado el verano, pasadas las vacaciones, entre comillas, pasado, digamos, este último tramo del gobierno del presidente Gabriel Boric, y yo creo que va a venir después, o sea, espero que no sea tanto tiempo después, porque finalmente 4 años se pasan volando, eh, y finalmente tiene que haber un reordenamiento, tiene que haber, digamos, mucho debate interno, no solo en los partidos, sino que también entre ellos tienen que conversar mucho y ponerse de acuerdo para hacer una oposición más bien, digamos, que esté ordenada en el fondo. Porque si, como te decía yo, si cada uno está en su isla y cada uno actúa por separado, no se va a lograr mucho, sobre todo, digamos, con una derecha que va a estar bien ordenada y que finalmente va a querer tratar de pasar máquina, como se dice, sobre todo a nivel legislativo. Entonces, eh, y ahí hay otra composición, porque sabemos que está este elemento del PDG, que va a ser el partido bisagra, que probablemente en muchas cosas esté de acuerdo con, digamos, el bloque de la derecha, y que va a actuar ahí como, no sé si como termostato será la palabra correcta, pero como una bisagra tal cual, pero yo creo que va a ser una bisagra cargadita más hacia el lado de la derecha que el del centro de la izquierda, y que finalmente va a requerir de mucho orden respecto de lo que es el socialismo democrático y a prueba de dignidad, que no sé qué nombre irá a tomar esto en conjunto, no, no sé, no tengo idea. Pero finalmente va a requerir mucho orden, y para que tener orden hay que tener mucho diálogo, mucha autocrítica, mucha altura de miras, Emilio. Altura de miras y no actuar desde las trincheras, sino que actuar con la cabeza y ponerse de acuerdo y bueno, por el futuro de Chile. Así que espero que eso pase. Yo creo que sí va a pasar, pero seguramente va a ser después del verano, y a una vez que la nueva presidencia asuma sus funciones también. Así esperamos que sea, porque en realidad las declaraciones han ido escalando y no en el sentido de ir apaciguando este incendio que se ha generado en el oficialismo, inclusive las mismas palabras del presidente Gabriel Boric señalando que este no era un proyecto del gobierno. Inclusive se han escuchado estuve analizando la entrevista de la ex ministra y ex abanderada presidencial, Carolina Toá, que hace un muy buen análisis en Mesa Central de Tele 13 Radio, pero parece que estamos terminando esta semana de estos endosamientos de responsabilidad y ahora veremos cómo se irá desarrollando. Quizás va a haber una pasividad o comentarios que vayan poniendo paño frío a esta disputa interna que se genera. Esto se traduce en la región de Coquimbo, se hace una bajada, se genera esta tensión, por ejemplo, que uno ve en autoridades de gobierno a nivel nacional, como también en parlamentarios. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la comuna de Los Vilos, en la región, entre los socios políticos. ¿Se genera comentarios, se conversa entre ustedes, concejal? O sea, siempre se conversa entre, digamos, las personas que están en política. Ahora está en animadversión o disputa fratricida o combate ideológico. Yo no lo veo tan patente dentro del municipalismo con las autoridades. Generalmente en el municipalismo hay mucho diálogo, a pesar de lo que la gente cree o de las peleas que a veces se puedan, o discusiones, no peleas, que se puedan ver en los consejos municipales, más allá de las polémicas verdaderas o no verdaderas. Finalmente hay mucho diálogo, a pesar de estar en veredas contrarias, mucho diálogo. Yo lo veo en el municipalismo, digamos, no, no se vaya a malentender, la camaradería en el sentido del compartir y conversar, no de la fiesta o del cóctel, o con la gente lo suele confundir, pero finalmente hay mucho diálogo. Pero el contexto regional es distinto, porque hay muchos, está el tema del GORE, el gobernador, está muy lento los proyectos, hay muchos proyectos atrasados, mucha burocracia, y finalmente yo lo que espero, aquí ya me meto en otro tema, espero que el que tengamos un gobernador que sea, digamos en este sentido, aliado del gobierno que viene, que es, digamos, de José Antonio Caz, espero que esto no se traduzca, digamos, en algún tipo de favoritismo hacia ciertas comunas sobre las otras. Porque, por ejemplo, te doy un solo ejemplo,
En Los Vilos siempre tenemos hace mucho rato un tema abandonado con la plaza de acceso, que siempre sale en la palestra, siempre están los reclamos, pero que finalmente están en temas de revaluación desde el GOR, etcétera, y eso ha demorado mucho, y ha pasado con otros proyectos en la región, con otras comunas. Entonces, es de esperar que, más allá de los contextos, digamos, de lo que tiene el Ejecutivo, no, finalmente exista ahí mayor energía y mayor rapidez en sacar los proyectos que están detenidos en tramitaciones burocráticas, por ejemplo, en el gobierno regional. Pero para eso se necesita mucho diálogo, no sacamos nada con pelearnos, agarrarnos de las mechas, tirarnos titulares para allá y para acá, porque eso finalmente no contribuye. Aunque eso no significa que uno tampoco se deje pasar a llevar o nada de mucho de eso. No, no se trata de eso, sino que se trata del diálogo de poder conseguir las cosas. Finalmente de eso se trata la política. Así que esperamos que eso ocurra. Pero que esto, polémica nacional partidaria, se traspase, digamos, hacia el municipalismo, yo diría que no. Si se conversa, se discute, hay puntos de diferencia, no siempre estamos de acuerdo entre los mismos, eso pasa, pero que se extrapole o se contamine, por decirlo muy entre comillas, el municipalismo con este tema, yo diría que no. Yo diría que no, más allá de las posturas que tenga cada uno de los propios partidos, pero el contexto cambia, es distinto. Y justamente lo que mencionaba concejal, recordar que estamos conversando con el concejal de Los Vilos, Matías Aguirre, y mencionaba cómo se irá a gestar se espera que se vaya dando esta relación del gobernador regional con un gobierno de su misma línea política y las diferentes comunas. Justamente también tendrá a su costado, por decirlo de alguna forma, al nuevo delegado presidencial regional que Claro. más allá de buenas relaciones o un pacto de un trabajo en conjunto, realmente estarán alineados políticamente y veremos cómo se irán dando ese trabajo, a ver si eso también se traduce en el desarrollo de diferentes proyectos que por supuesto las comunas estarán atentas y esperando. Y por otra parte, bueno, también mencionar que la comuna Los Vilos específicamente ha desarrollado bastantes actividades y algunas de ellas recientes para el verano. Alguna que sin duda no podemos dejar de mencionar fue la quinta versión de la carbonada de loco más grande de Chile. Quizás a los parlamentarios, a la autoridad oficialista le faltó ir a la actividad, la carbonada de Los Vilos, concejal, para que se alimaran las perezas, para que tuvieran ahí un diálogo más fraterno y evitar esta situación. ¿Cómo se vivió esa actividad? Gran actividad que sin duda siempre roba las miradas en la región. Esta es la quinta versión y lleva el título de ser la más grande de Chile. ¿Cómo se fue desarrollando esa actividad? ¿Qué nos puede comentar sobre aquello, concejal? Sí, bueno, los vilos ya se hace, ya la Carbonada de Loco, un evento que se instala en la palestra, digamos, o la ruta gastronómica nacional. Esta fue su quinta versión. Se entregaron 15.000 raciones, Emilio. Fue un éxito total y estuvo muy bonito. Mucha gente local de la provincia, mucha gente de la provincia vecina al sur de Petorca, que venía gente de la Ligua, de los Molles, mucha gente de Santiago y también turistas argentinos, fíjate, porque estuvimos haciendo una activación de Carbonada de Loco en la fiesta del Sol en San Juan el año pasado. La hemos estado promocionando en distintos medios también. Se han hecho activaciones, por ejemplo, con la Asociación Chilena de Municipalidades de la región de Coquimbo, se hizo en Santiago, en el MUT, por ejemplo. Entonces, se han hecho bastantes actividades de promoción de la región como un destino único, que es la idea de poder, digamos, promocionar a nivel nacional e internacional. Pero claro, estuvo muy bueno. Seguramente una conversación con mariscos vileños, con Emilio, con una buena carbonadita de loco, ayuda mucho a poder dialogar. O sea, hubiese sido bastante positivo que quienes están en polémica hubiesen estado en los vilos con un pocillo de carbonada de loco o con un cevichito vileño. Pero lo importante es que finalmente esta actividad se consagra como el evento gastronómico gratuito más grande del norte de Chile, Emilio, en el verano, y es un éxito año a año. Ahora ya se hacen 2 días, se hacen charlas de los chefs, hay grupos de carácter nacional, etcétera. Es una muy buena actividad que abre el verano, entre comillas, y que finalmente termina en febrero, el 20 y el 21 de febrero, con el gran Festival de los Vinos y con el cierre de la Semana Vileña. Entonces, hay un sinfín de actividades que digamos, la Municipalidad de Los Vilos organiza de manera bien descentralizada, no solo en Los Vilos, en Pichillangui, también en Caimán, en el interior, en Quilimarí, etcétera.
hay muchas actividades, distintos festivales, distintas actividades musicales y gastronómicas, ferias de emprendedores locales, etcétera, Tour a las Estrellas, bueno, un sinfín de cosas. Y finalmente, año a año, Los Vilos se posiciona como un destino súper turístico, que siempre lo ha sido, pero que finalmente se reconfigura geográficamente la región, porque como tú sabrás, finalmente siempre en lo que es política, administrativamente, etcétera, siempre se habla de la región de lo que es la conurbación, La Serena y Coquimbo y el resto de la región, incluso un poquito Valle se incluye a veces. Pero hoy en día, en materia turística y digamos en el posicionamiento nacional, Los Vilos se abre como la puerta de entrada al norte de Chile, a la región de Coquimbo, y se instala fuertemente en el mapa turístico, que siempre lo ha estado en el clamor popular, en la cultura popular, pero ya se instala de derecho y de lleno en el mapa turístico. Y esto, Emilio, disculpa que me extienda un poco con esto, se Adelante. complementa con la inauguración que hicimos de la sala museográfica del Hombre de los Vilos. Hay mucha gente que no sabe que los restos más antiguos de Sudamérica, de un hombre encontrado en Sudamérica, se encontró en el sitio de los Rieles en Los Vilos, en el sector de Quereo, que data más o menos de unos 12.000 años. Bueno, dicen en Puerto Montt que hay un hallazgo de un vestigio más antiguo, pero solo está como en investigación aún. Datado está el hombre de Los Vilos, el hombre más antiguo de Sudamérica. Se hizo una réplica de estos restos, porque hay que decir que los restos del hombre de Los Vilos y de muchas otras, digamos, vestigios, por ejemplo, en Los Vilos se han encontrado más restos de Milodón que en Puerto Natales, por ejemplo. Y estos están repartidos entre el Museo Arqueológico de La Serena y la Universidad de Chile, salas completas con restos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De que Los Vilos avance, obviamente con todos los temas turísticos que tiene, además en el turismo patrimonial. Con esta primera parte, que esperamos, yo he instado a que se haga una muestra itinerante del hombre de Los Vilos para que recorra el país y a nivel internacional también, pero que también va a avanzar en un mediano plazo hacia un museo de sitio en Quereo, con, digamos, una recreación del hombre de los Vilos, y con el futuro un museo arqueológico de los Vilos, donde finalmente estos restos puedan volver hacia la comuna. Es un trabajo más largo, de largo plazo, de mucha tramitación, de mucha regulación, pero que hay que hacerlo desde ahora para que en un futuro corto plazo esté listo. Y yo te digo, o sea, sinceramente, yo lo he dicho esto muchas veces y coincidimos con el alcalde Cristian Gross, de que finalmente los Vilos de aquí en el corto plazo de unos 5 o 10 años va a ser uno de los destinos más visitados a nivel nacional y probablemente a nivel sudamericano. Entonces, esa es la idea, tratar de que con el turismo y el patrimonio podamos hacer crecer aún más la comuna, pueda haber una mejor economía, una mejor cantidad de divisas dentro de la comuna y por ende podamos desarrollarla mucho más rápido aún. Entonces, es un trabajo integral de visión de desarrollo de la comuna que va emparentado con todas las actividades gastronómicas, todas las actividades de verano, pero con un importante, digamos, componente de turismo patrimonial y arqueológico identitario de la comuna. Decretado aquí en debate regional el progreso y el éxito de el Hombre de los Vilos como sello y El como carta de Homo Vilensis. presentación. Sí, por supuesto. Así que estaba viendo que también tienen bastante actividades, panoramas, una expo cerveza este fin de semana, fiesta gastronómica, Hay trilla, fiesta gastronómica en la baile. Caleta de la Cachina, más ratito nos vamos para allá, ahí en los Vilos. Que, por ejemplo, la gente de La Serena, cuando pasa los Vilos y llega a la Cuesta del Negro, antes de bajarla, usted mira a la derecha y hay una playa muy linda abajo. Eso es la Cachina. Para allá nos vamos a ir a una exposición gastronómica con artistas locales y todo. Terminando el debate regional, nos vamos a los... Espectacular. Entonces dejamos todo invitado para que visiten las redes sociales y la página del municipio de Los Vilos y pueda también informarse sobre las actividades, esta cartelera y oferta que sin duda es muy interesante y aquel turista y todo visitante agradecerá también que es bastante variada para todos los gustos, así que los invitamos a visitar y a informarse sobre estas actividades. Y por supuesto, concejal, le damos las gracias a usted, recordando que estamos conversando con el concejal Matías Izaguirre de la Comuna de Los Vilos. Enviamos también un saludo al alcalde Cristian Gross y agradecer la participación y por supuesto esta conversación que sin duda ha sido muy interesante y esperamos verlo en un próximo programa acompañándonos también y analizando el acontecer nacional y también regional, concejal. Muchas gracias por la participación. No, gracias a ustedes, siempre contento de participar, agradecer a Radio América por el espacio y invitarlos a todos a que vengan a Los Vilos. Si vienen a Santiago, pasen a comer a Los Vilos, pasen a visitar la muestra del hombre más antiguo de Sudamérica. Están todos invitados
a disfrutar de nuestra comuna, y no solo en la playa, sino que el interior también. Y antes de terminar, Emilio, bueno, quisiera mandarle un saludo. Ayer mi hija Florencia cumplió 2 años, vive en La Serena, así que le mandamos un saludo, espero volver a verla pronto. Así que saludo para todos y yo encantado de participar cuando ustedes quieran. Aquí estamos en Debate Regional. Bueno, un saludo a Doña Florencia y también lo dejamos a todos invitados a la comuna de Los Vilos. Muchas gracias, concejal. Nos estamos viendo en un próximo programa también y lo dejamos aquí en Debate Regional, por supuesto en la sintonía de Radio América y su programación para hoy sábado 17 de enero. Que estén muy bien, una muy buena jornada y nos vemos. Hasta luego.